Hola, estamos en la segunda, ¿eh? Bueno, ya empezamos. Estamos en la segunda llamada, en la segunda emisión de Ligas Revueltas de este año, la segunda entrevista, plática, lo que usted quiera definir sobre lo que hacemos. Y pues estamos con una persona que sabe sobre el tema del libro, lleva trabajando con él pues bastante tiempo. Y queríamos platicar con él, pues ahora sí que muchas inquietudes que hay actualmente sobre el futuro, el presente, el pasado del libro como tal en México, ¿no? Vivir del libro, se puede vivir del libro, no se puede vivir del libro. Y bueno, también estamos aquí en la librería El Anhelo, pero vamos a presentar a la persona con la que vamos a platicar hoy. Tona, ¿cómo estás? ¿Quieres presentarte con la banda, por favor? ¿Qué tal? Yo soy Tona, soy uno de los hemisferios cerebrales detrás de este proyecto que se llama El Anhelo. ¿El Anhelo? Libros Libres de Latinoamérica. Es un proyecto que comparto con mi querida Andrea Belarruti, editora, traductora y también entusiasta de la publicación independiente y autogestionada. Tona, ¿cuánto tiempo tiene la librería? La librería está a punto de cumplir 2 años, el 14 de mayo del 2020 aterrizamos en este lugar, en este espacio de Oaxaca, la esquina de la calle de Mariano Matamoros con Crespo, justo para intentar ser un epicentro, ¿no? Alrededor del cual orbiten los proyectos editoriales originalmente de Oaxaca y después de las distintas partes del continente. Tenemos material aquí desde Tierra de Fuego hasta la Argentina, esquina de Latinoamérica, que es Tijuana. Órale. Editorial independiente, digamos, ¿cómo lo definirías? Pues hay muchos tipos de independencia, creo. En las búsquedas que nosotros concentramos aquí hay gente que se quiere independizar de los modelos de producción, hay gente que se quiere independizar de los formatos, hay gente que se quiere independizar de la relación que pueden provocar sus objetos con el cuerpo del lector, hay gente que se quiere independizar de los derechos de autor, ¿sabes? O sea, creo que lo que hemos rescatado y la familia que hemos configurado alrededor del Anhelo justamente es esa familia que está inquieta por no cuadrarse con todos estos modelos canónicos que definen a la edición desde el lado más industrializado. ¿Cómo te definirías un editor, creador de libros? ¿Cómo te definirías vendedor de libros? Pues me ha tocado estar en varios niveles de la cadena de libro. Empecé, mi formación realmente fue en la Escuela de Artes de la UNAM y mi interés original era ser ilustrador, pero mi talento me lo impidió, así que entonces decidí abrazar al libro desde muchos ángulos. Me ha tocado venderlos, me ha tocado hacerlos, me ha tocado corregirlos, diseñarlos, conceptualizarlos. Tengo una pequeña biblioteca pública en casa. Siento que al final mi trabajo toca varias de las aristas inherentemente unidas al concepto del libro, ¿no? O sea, siento que si queremos explorar realmente hasta dónde se puede desbordar o cuáles son los límites del libro, vamos a terminar en espacios tan disímiles como la biblioteca o la librería o las colecciones personales, los acervos, los archivos. O sea, creo que mi transcurrir en el universo del libro me ha enseñado que todo está unido, que no son estaciones separadas, y me ha tocado afortunadamente recalar en la mayoría de estos nodos de creación editorial. ¿A qué te refieres con cuáles son estos nodos de creación editorial? ¿Cómo los definirías tú? Pues, por ejemplo, en el universo editorial más lineal, más pragmático, por decirlo de una forma, está perfectamente delimitado como un escalafón o como una estructura de jerarquías y de trabajos separados. El primero pues es el autor, el contenido, después viene todo este proceso de corrección de estilo, de diseño, en el cual también todos esos nodos rigurosamente se encuentran separados en los espacios de trabajo. Viene la parte de la reproducción, viene la parte de la distribución, viene la parte de la misma lectura. O sea, sentir que el lector a veces está
conceptualmente tan separado del autor, lo que ha generado pues es un mercado, por ejemplo, de especulación alrededor de rockstars, del rockstarismo y de las marcas que son las editoriales. Entonces a eso me refiero cuando digo que las moléculas de lo editorial por lo regular en un modelo industrial están separadas, y lo que vemos en estos proyectos que tenemos aquí, claro, acercarnos al acervo aquí a las propuestas que tiene el Anhelo como para ir ilustrando. Y lo que vemos en estos proyectos es a veces un conjunto de personas que trabajan en todos estos nodos para beneficio de sus modelos editoriales o para beneficio de los colectivos a los que pertenecen. Hay gente aquí que hace diseño, que sabe encuadernar, que sabe corregir los textos, que sabe traducir, y el hecho de que estas familias editoriales pequeñas y nucleares trabajen, digamos que en un entorno más afectivo, más cercano, más repartido en términos laborales, de carga laboral, pues sí me parece que hay una diferencia, o generan una diferencia en los proyectos que terminan dando a luz. Vemos aquí realmente las singularidades de todas las cosas que tenemos en el Anhelo son muy claras. Desde que te aproximas a los libreros te das cuenta de que hay muchas formas de encuadernar, muchos formatos, muchas manipulaciones, muchas ingenierías de papel detrás de los proyectos. Y pues eso, lo que van a encontrar aquí es una diversidad muy inconsistente. Si quieres, no sé cómo. ¿Le pusiste pausa? No, un momento, estamos como Bueno, Tona está hablando aquí con una persona, pero bueno, sí, estamos acá en la librería Anhelo, y pues tiene muchas propuestas la librería El Anhelo. Me trabo. Por ejemplo, veamos acá que también hay literatura oaxaqueña. Viaja a Montplatior, que es un libro de cuentos del señor Corguna Jagbar. Aquí hay como pequeños libros, piedras. ¿De qué te dará esto? A mí son como libros de fotografía, libros de ensayo fotográfico. También como folletitos, se puede decir. Bueno, ahorita le preguntamos a Tona. Texturas de un México intenso, órale. Aquí está un libro de Henry David Thoreau, que ahorita está como de moda, este filósofo estadounidense. Dice desobediencia civil. Ahorita que no me está viendo un tono me voy a pelar. Eso no. No, pero bueno, hay buenas propuestas. Desobediencia civil. Vamos a leer algo de Henry David Thoreau, que dice, a ver, cualquier cosa. Por su parte, el gobierno no me preocupa gran cosa y le dedico la menor atención posible. Son pocos los momentos de mi vida que vivo en contacto con él. Ni siquiera en el bajo mundo, si un hombre deja correr su pensamiento en libertad, igual que su imaginación, si no hay importancia al efímero y pasajero, ni malos gobernantes ni reformadores lograrán perturbarle. Ándele, ya ve el libro, o sea, los libros tienen su onda, Sé que la mayoría de los hombres piensan distinto que yo, pero aquellos que dedican su vida al estudio de la política o de la moral no me satisfacen más que los otros. Estadistas y legisladores, tan metidos como están dentro de la institución, jamás pueden llegar a verla en toda su desnuda realidad. Nos hablan de la sociedad en marcha, pero ellos no cuentan con un punto fijo de observación fuera de ella. Puede ser que algunos sean hombres de cierta experiencia y discernimiento, y a no dudarlo han inventado ingeniosos y hasta útiles sistemas, de los que estamos sinceramente agradecidos. Pero todo su ingenio y utilidad se limita a una zona no muy vasta. Suelen olvidar que el mundo no se gobierna solo por las artes de la política o las conveniencias del momento. Daniel Webster no ve más allá del gobierno, y por lo tanto no se puede hablar de él con autoridad. Esto está muy actual, muy actual. Henry David Thoreau, desobediencia civil. ¿Cuánto cuesta, Tona? Ahora tiene la parte interior, en la primera solapa. Eso me hace que voy a comprar, ¡Ay, cabrón! 265. Es un proyecto. Está rudo de precio. Pero bueno, está bien, te platicamos.
¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba Germán de Turó? Acá estaba, creo que. Bueno, voy a dejar por acá. ¿No estaba ahí? No, yo lo voy a dejar acá, yo lo vi. Pues bueno, hay otras propuestas. Cómo ser bella y elegante. Mira nada más. Mira nada más. Es como un libro como conceptual. Un libro conceptual. Un libro así, como de conceptual. El lenguaje del cuerpo. Diario Aztlán. Diario de Aztlán. Aztlán. La Códiga. Aquí hay un libro de poesía, me parece, Deambular otra vez. Es un libro a 3 manos. Celo Almada, Cristina Rivera Garza y Juan Pablo Villalobos. Pues bueno, hay bastantes ofertas. Entonces, ¿qué? Estábamos con el asunto de las editoriales. ¿De qué estábamos? En el asunto del libro. Bueno, que realmente lo que ofrece el anhelo es esta diversidad en cuanto a sistemas de impresión, en cuanto a necesidades como de las mismas publicaciones respecto a su activación. Ahorita estamos obviamente en el momento de los calendarios y las academias y eso, porque pues también tenemos muy buenos amigos y amigas que trabajan artesanalmente estas cosas. Realmente el anhelo es un espacio donde todos los proyectos que tenemos pues son de gente que conocemos, o sea, nos podemos declarar realmente amigues de la banda que produce, desde los proyectos más lejanos, como los de Chile, los de Perú, hasta los de aquí, los de la familia oaxaqueña. ¿Y de Perú, de Chile, que lo envían por correo? ¿Cómo es la onda? Pues mira, la verdad es que hemos tenido suerte y a veces aprovechamos muchísimo que hay gente viajando todo el tiempo. Lo que hacemos es en todo caso pagar un sobreequipaje, o realmente si alguien trae un espacio en su maleta, pedirle que nos haga el paro con un trueque, con publicaciones, para que lleguen los libros aquí de la forma más económica. El pedo de traer papel de otras latitudes es que es muy caro porque es muy pesado, y eso termina encareciendo mucho las importaciones de los libros, y sobre todo si vas a importar de a 20 o de a 30, ¿no? Entonces la ventaja de estos formatos es que la mayoría son livianos, la mayoría pueden viajar en maletas personales, y así es como nos hemos ido. Hay gente que ha traído, hay mucha gente que pasa por Oaxaca con sus proyectos y que viene expresamente al anhelo a conocer y a dejar material. Entonces también contamos con esa fortuna, que Oaxaca es un epicentro realmente del turismo cultural. Ajá. Y mucha banda ya llega con sus cosas. El sábado que viene, de hecho, llegan unas compas de Rosario, Argentina, que no conocemos, pero que nos ubicaron por Instagram y llegan a Ciudad de México, pero se van a dar la vuelta a Oaxaca para dejar material y para conocer tanto a nosotros como a los publicadores que nos conjuntamos aquí. Vamos a intentar armar un pequeño conversatorio, encuentro con esta banda que está a punto de llegar. Los géneros que manejan, es como algo ahí ¿cómo está el asunto? O sea, es como narrativa un poco, porque hay algo de narrativa, pero en general, ¿cómo definirías? Pues mira, la propuesta del anhelo. En esa coyuntura de qué es un libro y por lo tanto qué es una librería, decidimos tomar ciertas decisiones interesantes respecto a cómo queríamos nuestro espacio de distribución editorial. Si te fijas, por ejemplo, aquí todos los libros están frenteados. ¿Frenteados? ¿Qué quieres decir? Quiere decir que tienen las portadas directamente mirando hacia el interlocutor. Okay. ¿Por qué? En primera instancia, porque la mayoría de las cosas que se producen a este nivel cobran muchísimo sentido a partir de sus portadas. No tiene sentido que los tengamos de canto, porque van a aparecer documentos apilados. Hay mucho trabajo de diseño, hay mucho trabajo de arte, y entonces es importante que la banda que se acerca al anhelo tenga un primer acercamiento y un primer encuentro a través de lo visual, a través de lo plástico. Sí. Tú continúa. Es que es más cerca acá para que. Esa fue una primera decisión que en términos comerciales
afecta directamente al espacio, porque entre más frenteados tengamos libros, menos espacio tenemos para acumular material bibliográfico, ¿no? Entonces, otra particularidad de esta librería es que precisamente no hay una clasificación realmente notoria. Todas las librerías tienen esta partición, esta reticulación por géneros o por temas. Nosotros más bien dejamos que la gente se aproxime a través de su curiosidad y funciona bastante bien. Es muy raro que nos vengan a pedir algo muy específico, pero sabemos más o menos ubicarlo, tenemos más o menos mapeados los temas editoriales, pero en general la banda como que llega a perderse, ¿sabes? Llega a abrir los libros y termina llevándose algo que lo encuentra. O sea, ustedes no mueven libros de las grandes editoriales, está claro, ¿no? Pues no, realmente no tenemos ninguna editorial que sea con un perfil industrializado, no. En algún momento nos buscó Sexto Piso para que fuéramos distribuidores y los rebotamos, porque realmente no tiene sentido tener aquí a Sexto Piso cuando hay otras librerías de gran calado con un perfil muy diferente, donde pueden retacar sus libreros con ese material. Estamos conscientes de que Sexto Piso tiene un catálogo interesante, que tiene autores muy importantes, pero a nosotros no nos interesa realmente que ese sea nuestro gancho para el acercamiento del público con estas publicaciones. Digamos que lo que ustedes proponen, mueven, es el libro de autor, o el llamado libro de autor, o qué es el libro de autor. ¿Existe el libro de autor o es un invento de los autores? Es un fraseo muy engañoso, ¿no? Todos los libros tienen autores, si lo queremos ver así. Quizá lo que en algún momento se trastoca o queda un poquito al aire con estas publicaciones es cuántos autores hay detrás de un libro. Intentar visibilizar a través de estos trabajos, pues el trabajo que hay del diseño, el trabajo que hay del escritor, por ejemplo, el trabajo que hay en el portadista, el trabajo que hay en el artista, y cómo visibilizas o cómo recuperas a una familia, a la familia que siempre se mueve detrás de cualquier publicación en la que estamos. Yo creo que si cabe la distorsión que voy a plantear ahorita, realmente los libros de autor son los libros que se venden en Gandhi, ¿no? Porque la gente llega buscando al autor, no llega buscando al proyecto, y no llega buscando libros que no lo hayan llamado desde el mercadeo, ¿no? Realmente desde un tentáculo del mercado, de la movilización pues masiva de productos. Y en este caso, ¿cómo entonces llega la banda al anhelo? ¿Cómo se hace el libro? ¿Cómo es ver el libro? ¿Lo busca? Igual si quieres así solamente seguirlos, perdón, no se trata de mosquearlos, ¿no? La gente entra y eso, se asoma a las cosas. De repente si dicen, oye, tienes algo de Oaxaca, oye, ¿qué es esto? ¿No? Pero nuestro acompañamiento en el anhelo realmente es muy silencioso, ¿no? Es de que llegas y te decimos, ¿qué está buscando? ¿No? Como más bien intentar de que la gente pilote los espacios y que en todo caso se aproximen y nos digan, oye, ¿esto de dónde viene? Nos gusta mucho, por supuesto, y cuando alguien llega con algo, como que se acerque a pagar, todo lo que le vamos cobrando, vamos diciendo de quién es, de qué ciudad viene, si los puede conocer aquí en Oaxaca, decirle, dar una genealogía amplia de qué hay detrás de esas publicaciones. O sea, creo que ese sí lo encuentro como una obligación del lado del librero, que también es un ente, un personaje que gira alrededor del universo de los libros. Y me parece que que siempre hay una historia detrás de estas publicaciones. Como además tenemos la fortuna de conocer a la banda que las produce, pues podemos platicar ciertas anécdotas, podemos decir dónde los conocimos, porque los libros no solamente son eso. Creo que el contenido narrativo de los libros no solamente está dentro de las páginas, sino también en esas tras bambalinas que uno puede darse el lujo de contar cuando conoce a la gente que hace estas publicaciones. Ok, entonces digamos que no hay como un género específico. Son como varias propuestas visuales. Sí, tenemos cosas de poesía, sí, tenemos ilustración, tenemos
trabajo estrictamente de arte. Por ejemplo, ¿esto qué onda? Feminazis. Ah, cabrón, no te va a caer aquí la justicia. ¿De qué trata este libro? ¿Qué? Es una reflexión bastante ácida sobre el término feminazis a través de, pues, un ojo femenino, ¿no? Realmente es una confrontación a ese término que se ha utilizado un chingo para denostar uno o varios tipos de feminismo, pero que se traduce en esta diatriba letal, ¿no? A través de un libro pequeñito, a través de un libro aparentemente inofensivo, pues se vuelve un gancho al hígado, ¿no? De la banda que pues que no discute, que no dialoga y solamente está golpeteando todo el tiempo a través de la crítica. Te llegará mi olvido. Y todos estos libros son, que esto es como de poesía, bueno, es como de ilustración, ¿verdad? Ese más bien es una narrativa gráfica. Narrativa gráfica. Sí. Todos estos libros a lo que me refiero que son de autores porque son diseñados por la gente que los vende y que los escribe y que los mueve, ¿no? Sí, los universos realmente son muy locales, o son muy íntimos. O sea, sí hay proyectos que involucran un taller de editorial donde hay planchas para imprimir en serigrafía, tienen sus máquinas risográficas, hay un trabajo artesanal de encuadernado. A eso me refiero, a que todo se vuelve muy de casa y las publicaciones reflejan eso en su manufactura, en el trabajo, ¿no? O sea, en el proceso más industrializado pues realmente se van tercerizando mucho los trabajos y es muy difícil tener una comunicación directa con la persona que está a cargo de tu libro en cierta etapa del proceso. Entonces aquí hay gente que hace publicaciones con cianotipia, eso quiere decir que imprime con el sol, ¿no? Por ejemplo, hay gente que utiliza... ¿Cómo cianotipias? Cianotipia es un... ¿Cuál podría ser un ejemplo que tienes? Cianotipia es un tipo de impresión que lo podríamos encajar en el universo de la fotografía, que es con un negativo y a través de químicos se embadurna, digamos, la superficie que quieras tú revelar, se coloca el negativo y en lugar de hacer los revelados como se hace usualmente en los procesos fotográficos en un cuarto oscuro, al contrario, aquí tienes que salir al sol y es el sol el que va a caer sobre el negativo y la emulsión y va a generar un revelado en este tono de azul. O sea, este tono de azul es el tono que se genera cuando trabajas con esta técnica de la cianotipia. O sea, lo pones como a secar al sol. Lo revelas y lo secas al sol. Y este, por ejemplo, es un fanzine que involucra una poesía, una poeta argentina con unas fotografías de una querida amiga que se llama Flor Pastorela, que lleva radicando ya aquí en Oaxaca varios años. Ok, entonces digamos, pasamos, bueno, ya estamos en el tema, de hecho el tema es ese, ¿no? El libro. Tú has formado parte, digamos, o has participado en varias ferias de libro, ¿no? Sí. Pero qué, o sea, que platicas una feria de libro. O sea, la feria de libros es Guadalajara, la feria de libro es es una feria de libro independiente. ¿Qué es una feria de libro? O sea, ¿de qué se trata eso de la feria de libro? Vamos a entrar. Ay, pues mira, creo que el término de feria vale bastante la pena si lo retomas desde el lado de una celebración. ¿Qué pasa dentro de las ferias? Bueno, pues hay una tipología muy amplia de ferias. Hay ferias de fanzines, hay ferias de libros, hay ferias de gráfica, hay ferias que involucran las tres cosas. Y las ferias también tienen sus propios objetivos. Hay ferias como la de la Guadalajara, cuyo objetivo no solamente es vender libros, sino también acercar a los autores con editoriales, la venta de derechos, profesionalización de una industria. Y hay otro tipo de ferias que son encuentros mucho más mundanos, pero mucho más ricos en términos de convivencia, mucho más vivos en términos de discusiones, de diálogo alrededor de los conceptos que nos interesan en la redefinición o la eterna definición de lo que es un libro. O sea, realmente creo que así como hay tantos proyectos y tantas elocuencias que pueden ser concebidas como libros, también hay una gran paleta de ferias y de encuentros editoriales, ¿no? O sea, evidentemente el eje central de estos espacios son las publicaciones, pero sí hay
se recae mucho en el objetivo de quienes organizan una feria, que es lo que sucede ahí adentro. Y pueden pasar desde conciertos, encuentros, lecturas, ¿sabes? Creo que ese espacio de la feria también merecería en todo caso una nueva visita, una reconfiguración para saber pues qué más puede ser una feria, ¿no? Y no quedarnos con los modelos anquilosados que llevan ya más de 60, 70 años realizándose consuetudinariamente. Siento que lo que buscamos aquí en estos proyectos es darle la vuelta al libro y por necesidad o por cerrar el silogismo, pues también nos interesa buscar cuál es la feria que sigue o el modelo de feria que sigue o que le conviene a este tipo de publicaciones. ¿Tú te has manifestado en contra de las ferias o has estado como de repente afuera de una feria diciendo, una feria hegemónica diciendo, estos son mis libros o... Pues es que no sé, mira, depende mucho de la postura política que tengas detrás de una feria. Nos acaba de pasar aquí en la Filo. Realmente la Filo es un espacio bastante exclusivo en términos económicos para gente que quiere llevar sus libros ahí. Las grandes editoriales son las que pueden pagar esos espacios. Y nosotros nos escabullimos a la Filo a través de un intercambio. Realmente lo que nosotros propusimos fue un par de charlas a cambio de un espacio dentro de la Filo. Y las charlas que nosotros propusimos, pues creo que sí marcaban más o menos nuestra pauta política dentro de estos espacios pues muy domesticados. La que a mí particularmente me tocó proponer y moderar se llamaba El libro existe, y era un poquito plantear esto dentro de la matriz de la gran industria editorial oaxaqueña. Creo que si uno realmente asiste solamente como ente pasivo, pues se acepta intrínsecamente todas los juegos de poder que hay detrás de esas ferias. Y por lo menos de nuestra parte nos interesaba mucho saber cómo reaccionaría la gente que va buscando otro tipo de publicaciones ante esto, como una anomalía dentro de un espacio donde se encuentran objetos que reconocemos a nuestra primera vista. Creo que fue un ejercicio interesante. Creo que hubo movimiento de material dentro de la FIL, pero también es cierto que si no hubiera sido por ese intercambio, no hubiera sido redituable para nosotros asistir ahí. ¿Por qué? Pues porque es muy caro, porque realmente sí es un precio elevado para nuestro rango de trabajo, y porque además se exige tiempo, exige esfuerzo, exige estar separándote de este proyecto para ir a otro. Lo que creo que me parece muy relevante es que, habiendo asistido a varios tipos de ferias, siempre el balance es diferente, y uno de repente decide si la próxima vez quizás el gesto más político es ya no asistir, pero siento que por lo menos nos hemos dado la oportunidad de ver cómo reaccionamos nosotros mismos en un entorno en el que no nos sentimos tan familiarizados. El tema del libro, bueno, lo platicábamos antes de empezar esta esta charla. Vamos a encontrar sinónimos para hablar, por favor. Pues surgió hace poco un tema ahí en las redes sociales que fue como que no aprendió mucho, pero que bueno, que la banda que está interesada en el tema, pues sí hubo opiniones, ¿no? Y es que, ¿cómo se llama la cámara, no? ¿Hay una cámara? La Cámara Nacional de la Industria Editorial. La Cámara Nacional de la Industria... ¿Cómo? La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Yo no sabía que existía, pero existe. Pues nada, publicó un comunicado donde se lanza contra una página de internet que se llama La Pirateca, donde básicamente pues te consiguen libros o archivos de libros pues gratis, ¿no? Los pides o algo así. Pues yo no he entrado, la verdad, porque yo vendo libros,
no me meto en esas ondas, pero tú cómo es el tema, porque además la polémica fue, pues, de la banda en general, ¿no? Pues que el asunto de la pirateca, pues, cumple una función social, ¿no? O sea, pues, claro, o sea, porque además es un tema real, es un asunto real, o sea, estudiantes de universidad, preparatoria, no sé, pues no tienen acceso, bueno, en general, la gente en sí puede que no tenga acceso económicamente al libro, porque bueno, el libro no es un objeto de primera necesidad, ¿no? O un producto de primera necesidad. Entonces, esa fue la polémica, ¿no? Incluso había banda que señalaba que sí, que está en contra de la pirateca, pero que también la industria de la industria de la cámara editorial, o la cámara de la industria editorial, perdón, también era un poco algo hipócrita, porque tampoco es que procurara que los escritores o que el libro en sí se vendiera o que diera proveyera de reglas o de un escenario o un marco de derecho al libro o de venta, ¿no? O sea, que está como ahí gasneando sin realmente hacer nada. Entonces, ¿tú cómo ves el tema? ¿El libro es pirateable, es forzosamente pirateable, o debe existir gente como nosotros que, bueno, que quieran ganar un varo de él, o cómo es? Pues depende de qué lado, de quién realmente sea el que se sienta, el que más bien apueste a opinar a ese tema. O sea, por supuesto que la Cámara Nacional de la Industria Editorial se va a posicionar de esa forma porque es su obligación, ¿no? Está defendiendo los intereses de sus agremiados. Es una forma de organización, también existe, no la podemos negar. Pero también hay que contrapesar el hecho de que cualquier proyecto editorial tiene como objetivo o como uno de sus objetivos fundamentales la reproducción de contenidos. Entonces, la venta, ¿no? ¿Dónde se queda cómo se tocan, cómo se combinan estos dos océanos, estas dos necesidades? Pues depende mucho del posicionamiento político de todos, vuelvo a lo mismo. El editor que se posiciona políticamente y que abre sus libros para que sean fotocopiados me parece muy válido. El lector que sienta en algún momento la necesidad práctica de distribuir ciertos textos en su comunidad me parecen muy básicas y muy importantes. Yo creo que hay que especificar bastante bien desde dónde se está enunciando o se está pronunciando uno. Creo que me toca a mí desde el punto donde me ha tocado acercarme a los proyectos editoriales, lo sé de primera mano. Hay proyectos editoriales que están diseñados para ser pirateados. O sea, mucho depende de cuál es la incidencia real que quieres tener con tus contenidos en cierto espacio. Hay gente que va a buscar que los textos se repliquen lo más rápidamente posible porque lo que están buscando es una difusión urgente o el tema requiere una urgencia y para eso no te puedes esperar al arco temporal que te propone un circuito editorial convencional. Y por el otro lado están todas estas grandes empresas que defienden la propiedad intelectual porque realmente ese es su pasivo, ¿no? Más bien su activo más importante. Eso tampoco quiere decir que el universo de los derechos sea un universo prístino y legal, porque realmente hay muchas formas de ejercer la legalidad sobre los derechos de un autor, por ejemplo, en contrasentido o en contra del beneficio del mismo autor. Realmente el universo editorial tiene muchos gángsters, tiene muchas relaciones de poder inequitativas sostenidas por esta figura de la originalidad y de los derechos. Entonces es un tema realmente amplio al cual a mí me gusta posicionarme más del lado de la libre distribución de contenidos porque vivo del libro. Yo realmente sí vivo del libro en muchos niveles y si hay un círculo en el que me siento más cómodo y en el que encuentro más eco de mi propia forma de ver lo publicacional, pues es en ese.
el de los contenidos abiertos, en el de la posibilidad de reproducción. Pero sin embargo lo vendes, ¿no? Lo vendo y lo intercambio. O sea, te ha tocado ver que yo tengo amigos que solamente los troqueo y realmente ninguno de mis textos o de las publicaciones que yo he generado tienen una restricción de copy. Por supuesto que los vendo también, porque eso va generando la sostenibilidad del proyecto mismo. Pero la sostenibilidad del proyecto mismo, hasta donde lo he podido comprobar ahorita, no solamente viene de los ingresos económicos, viene de estas otras formas de negociación de trabajo, de negociación de trueque, de negociación de contenidos. Ahora mismo acabo de proponer, me acaban de... Espérame, Rigo. Bueno, Tona fue a saludar a alguien, un tal Rigo. Y bueno, estamos hablando del libro, y el libro es un tema porque en esta polémica que hubo, pues había gente que su argumento era como que, ponen un ejemplo, ¿no? Si usted tiene un campo de naranjas y la gente entra y compra naranjas, bueno, entonces en este tema, al final pues ya la gente dijo, no, pero los libros no son naranjas. Sí. Entonces tú cómo ves, ¿los libros son naranjas o no son naranjas? O sea, son así de... Los libros también son naranjas, los libros son cualquier cosa. O sea, la cosa es realmente posicionarse alrededor del universo que uno quiere generar alrededor del libro. O sea, los libros... yo no, por cierto, yo no dije en todo... Me acuerdo que estamos en esa... Bueno, no sé si estamos hablando de lo mismo. Creo que en un nivel de conversación abierto, y eso también nos lo enseñan las publicaciones, el lenguaje quizá no sea la forma más fácil de comunicarse, sino un poco los gestos y las acciones. Creo que ahí es donde realmente uno puede defender sus posturas políticas a través y sobre lo editorial. Creo que hay una dignidad tremenda en el libro como objeto y en todas todos los personajes que comparten el nacimiento y la circulación de estos objetos. Y lo que sí me parece muy relevante en términos de la piratería, por supuesto, es que realmente no haya una afectación o una especulación o un aprovechamiento de los contenidos ajenos para generar una industria subterránea. O sea, creo que ahí sí... O sea, no estás como la piratería de Tepito, ¿esa sí no te gusta? Pues mira, al final la piratería tiene un origen y es el consumo. O sea, tú si quieres comprar un DVD o querías comprar un DVD en una familia con un ingreso del salario mínimo, era imposible. O sea, es esta cosa del original, vuelvo a lo mismo. Tampoco la originalidad te puede dar o te da permiso para tirarle a un objetivo sin que te interesen los demás espectros de los comerciales, hablando en términos realmente de mercado, ¿no? O sea, estas cosas que son privativas de la parte más popular, me parece que han generado sus propias apuestas y sus propias formas de acercarse a estos espacios tan privados de los contenidos. Me acuerdo mucho de un pequeño mapita que tengo que habla de esta industria de la piratería editorial en el metro, y que decía que está muy cabrón porque estos vatos se piratean los libros más vendidos, por supuesto, pero hacen tiros de 10,000 ejemplares, ¿sabes? O sea, tiran más que la editorial que tira originalmente sus libros. Y ahí pues hay como muchas reflexiones alrededor de eso. Uno, de cuál es el target y cuáles son los objetivos comerciales de un modelo
editorial orientado hacia el consumo, y el otro, pues, el mismo modelo replicado, pero desde una industria de la reproducción inmediata y masiva y desregularizada. A veces, hay que decirlo, no siempre, pero las industrias generan sus propios enemigos, sus propios fantasmas a través de sus propias formas de relación con la sociedad. Ok, entonces digamos que vamos, la piratería es inevitable y a la larga es justa en el sentido del libro. O sea, es justa en el sentido, por ejemplo, porque además, bueno, no solo está la piratería, sino está, por ejemplo, el hecho de que hoy, pues, el presidente, o que sí es el presidente, ¿no? Del fondo, ¿cómo se llama el fondo? Donde está Pacunese Taibo, el Fondo de Cultura Económica, saca libros en 10 pesos, 15 pesos, para, pues, con la intención de fomentar la lectura. Pero bueno, por ejemplo, yo en lo personal que vendo mis libros, pues no estaría cabrón, es impensable sacar algo así, ¿no? En general la gente, yo creo que la banda que está acá, que traes libros acá, también ese tipo de peces, pues no podrían, ni siquiera igualarlos, ¿no? Entonces, de repente, también es como, bueno, sí, la lectura, ¿no? Pero ¿qué pasa con los autores? ¿Qué pasa con los escritores? ¿Qué pasa con los editores? ¿Qué pasa con esta industria editorial? Que no es industria, o que es industria, pero que, bueno, o que puede ser como esta industria independiente, marginal, o que se quiere formar una industria, lo que sea, que trata de salir y que de repente, pues, desde el gobierno llega como el mensaje de, pues, libros a 15 pesos, ¿no? Libros a 20 pesos. ¿Eso qué significa? ¿O qué puede, sí, en qué puede, redundar, ¿no? Pues mira, en un principio te diría que significa que el gobierno está muy preocupado por el ranking internacional de lectura de las naciones, y eso me parece absolutamente irrelevante, porque justamente lo que hacen es medirlo a través de esta multiplicación del pan, ¿no? Multiplicación de los objetos, cuando realmente el ejercicio de lectura es un ejercicio que se puede ejercer de muchas maneras, y ahí es donde creo que sí podríamos jugar nosotros un papel bien interesante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no hay realmente un circuito de proyectos independientes, por llamarlo de alguna forma, digamos que de su forma más usualmente denominada. ¿Por qué? Porque tú puedes producir tus propios libros, pero ¿dónde los distribuyes? O sea, no tenemos realmente esta línea de trabajo colectivo que sí tiene la industrialización del libro, porque las grandes editoriales tienen a Gandhi, tienen a Sanborns, tienen a Quijas, ¿sabes? Y cuando tú llevas tus objetos editoriales a esos mercados de libros, a esos no lugares, a esos espacios exclusivamente orientados hacia la comercialización de objetos, pues el tuyo no importa, no vale la pena. ¿Por qué? Porque no tiene una marca y no tiene un autor. Entonces, sí siento que el problema no se va a resolver solamente a través de los editores y de los autores. Tiene que haber una permeabilización hacia todo lo que constituye un campo de distribución de estos proyectos editoriales. ¿Para qué? Para que la gente se acerque también a esas cosas. Tenemos esta opción de ir al Chedraui, de ir al Hallmark, de ir al Costco, pero también tenemos la opción de seguir yendo a los supermercados a consumir. Y eso es un poquito lo que hay que generar, poniéndolo solamente como una analogía. Hay espacios donde se pueden mover las publicaciones, como este pequeño tianguis que organizamos aquí, el Tianguis Autónomo, el Tianguis Literario Autónomo Popular. Autónomo Popular, que se hizo aquí en Oaxaca, que nos dimos cuenta de que funcionó. Digo, eso no fue obviamente una sola día. Le fue bien, ¿no? Le fue bien. Fue un solo día, pero nos dimos cuenta de que sí hay gente que también está reticente a solamente comprar marcas en las cosas, acercarse a los productores directamente. Creo que faltan más lugares así. Creo que sí basta a otra forma de posicionarse respecto de estos grandes emporios donde se invisibilizan los libros más
modestos, pues también el posicionamiento es crear nuestros propios espacios de distribución. Y eso va a requerir tiempo, porque vamos a tener que generar también un público que se empiece a acercar a estos espacios. Y yo digo que, o siento que empezar eso más temprano que tarde nos va a tomar un tiempo, pero es una buena apuesta. Yo creo que sí es una buena apuesta. Y justo en esos espacios donde hay una flexibilidad, estamos muy a merced de nuestros criterios, es donde puede florecer esta pequeña escala de producción de libros. En esos espacios donde sí puedes vender tus libros, pero quizás alguien llega y te dice, güey, no me alcanza. Y decirle, cámara, llévatelo y luego me lo pagas. O llévatelo y te lo cambio por algo. Y eso no pasa en Candy, eso no va a pasar jamás en esos lugares. Y entonces uno empieza a generar este tipo de intercambio de cultura que no solamente tiene que ver con el objeto. O sea, sí me parece muy relevante darnos cuenta de que el universo del editorial y de lo autoral y de la aproximación a los contenidos no tiene que focalizarse estrictamente en el objeto, sino en todas las relaciones que se pueden generar alrededor de él. Sí, porque yo te he visto así como que hacerle al trueque y yo dije, cabrón, cuenta qué pedo, ¿no? Y ya así, no, que eso sí no te lo puedo vender, te lo puedo truquear. Dije, no mames, ¿cómo estuvo esto? ¿Cómo estuvo esta puntada? De que no te lo puedo vender, solo te lo puedo truquear. Bueno, es un ejercicio de intercambio, de saber. Aquí en Oaxaca el trueque sigue siendo afortunadamente una interacción social común. Y para ese libro se juntaron dos cosas. La primera es que la UAM se acercó a mí para editar ese libro conmigo en una colección que a ellos le llaman presentes amistosos. Entonces, de entrada, ese libro no se puede vender, no está diseñado para venderse, porque está diseñado justamente. ¿Pero qué es así? Si pagas por él, el libro salta y le salen patitas y sale caminando y corriendo. La idea sale en chinga. Es que sea como un incentivo para comprar otros libros de la UAM. Entonces, okay. Ese libro cae en las librerías. Y entonces tú te llevas libros de la UAM que existen relacionados quizá con institutos de investigación o con ediciones más apegadas un poco a los gustos del editor, etcétera. Hay libros que están, o sea, la UAM tiene un proyecto que es estamos editando ciertos libros para que te los obsequiemos cuando te lleves los otros libros. Y ese libro entró en esa colección, entonces yo no lo puedo vender. Bueno, sí podía venderlo, claro que podía venderlo, pero me pareció también una gran posibilidad de experimento, pues intentar moverlo sin mover dinero. Y entonces han sido experiencias muy cagadas. ¿Y qué te han troqueado por ese libro? Pues me han troqueado desde... Yo vi que te dieron un diario personal. Me dieron me han dado una libreta, una chava me ofreció un ritual del té, me han troqueado miel, me han troqueado prints, pósters, me han troqueado masaje. Cabrón. No, pues ya estás, ¿sabes? Y... Vamos a troquear, claro, ¿cierto? Bueno, y ha sido un gran descubrimiento. ¿Y este diario qué? ¿Este diario sí ya lo viste? Es un diario sin escribir. Diario por escribir, más bien. Caray. O sea, es como una libretita para el diario. Ajá, exactamente. No trae ningún contenido. Y un contenido acá no traía comprometido. Nada comprometido. No, pues sí. No, bueno, a lo que voy también es que, entonces, ¿tú cómo ves el libro, el futuro del libro, el presente del libro, en momentos en los que pues sí, yo cuando empecé a vender mis libros, hace casi 3 años, pues todos me decían así como la banda, ¿no? Pues que el libro físico estaba muerto, que ya nadie compraba libros. Y luego resultó que no era así, o sea, que para mí no fue así. Y creo que en general no es así, ¿no? En general la banda sí compra libros. Pero entonces el libro físico pues siempre lo están cafeteando, ¿no? Siempre lo están así ya como que no, ya a nadie le importa, salvemos los árboles, no sé qué. ¿Tú cómo ves el futuro del libro físico? Pues es lo que más me interesa. A mí
través de la aproximación y el diálogo con toda esta banda que se conjunta aquí en El Anhelo, estamos intentando perfilar pues cuáles son nuestros siguientes movimientos como editores, hacia dónde va el objeto libro respecto a lo material o lo inmaterial, cuáles son los alcances que queremos nosotros, o más bien cuáles son los objetivos a los que queremos llevar montados sobre esta cosa que se llama libro. Y creo que este choque de fes entre la muerte del libro y el nuevo universo digitalizado del libro ya es para mí creo que es una discusión vieja, una discusión bizantina. ¿Por qué? Pues porque nos dimos cuenta de que absolutamente todos estos niveles de convergencia o divergencia en cuanto al futuro del libro tienen una característica y una personalidad editorial también. ¿Una qué? Una personalidad editorial. Esto quiere decir que hemos visto el nacimiento de proyectos editoriales que conviven en los dos universos, en el digital y en el material, publicaciones que se están yendo directamente hacia lo digital, publicaciones y publicadores que han recalcitrantemente posicionadose respecto a su conservación del papel y realmente el libro como concepto, como este receptáculo multiplicador de contenido, pues es algo que la gente sigue buscando, no va a seguir buscando. Creo que algo que sostiene tanto a la industria editorial como a este tipo de proyectos es la capacidad y necesidad lectora del ser humano. La capacidad y la necesidad memoriosa del ser humano. En ese sentido, siempre habrá un roto para un descosido. O sea, creo que lo que a mí en todo caso me gustaría reflexionar son todos estos modelos editoriales que terminan con miles y miles y miles de libros embodegados. O sea, ¿cómo podemos realmente generar procesos editoriales que no nos hagan, pues sí, desperdiciar materiales, ¿no? Y para árboles. Sí. Creo que esa es una reflexión que se tiene que hacer en el seno de ese tipo de producción editorial. Sí, porque pero no está mal poner el acento en hace un tiempo un amigo me decía cuando empecé en esto de los libros que en el asunto de los libros quien tiene el dinero tiene el poder. O sea, quien tiene el dinero puede tirar 1,000 libros, 2,000 libros y decidir qué hacer con ellos, guardarlos, regalarlos o intercambiarlos por otras cosas o ahí regentearlos políticamente hablando. Y que eso pues parece que no era como, vamos, que es como un mantra ahí, que es como una ley que ya no se le puede llevar la contraria porque o se tiene el dinero o no se tiene el dinero, ¿no? ¿O tú cómo ves el tema? Pues son muletillas, es que son muletillas de la misma industria, porque ahora ya hay muchas formas de producir por ¿cómo le llaman? Por pedido, de producir por tanto, por ejemplo. Hay sistemas de reproducción que te lo permiten sin encarecer los procesos y sin desperdiciar tiempo de más y sin terminar justamente con esta gran cantidad de basura generada, defendida por una motivación cultural. O sea, creo que lo que sí tenemos estos proyectos pequeños es que podemos elegir cómo imprimir nuestras cosas a la medida en la que necesitamos, y eso quiere decir y se traduce obviamente a la medida de nuestras posibilidades económicas en primera instancia, temporales en segunda instancia, afectivas en tercera instancia. Yo creo que esto que me platicas tú deja de tener sentido porque hay una escala de producción en la que ya se pierde la necesidad realmente humana, y cuando se pierde eso, pues pasa lo que pasa con la comida, ¿no? Que sí, es cierto que nuestros recursos alimentarios están siempre en la línea roja, pero también es cierto que se desperdicia, que el 50% de la comida se pierde. O sea, creo que esta es una reflexión que se tiene que hacer en muchos niveles. Realmente, ¿cómo podemos
reconfigurar los procesos de producción de cosas culturales, alimentarias, para evitar ese gran desperdicio, sobre todo en estos espacios donde pues hay una gran bipolaridad entre las posibilidades de una gran consorcio internacional y una pequeña editorial de Oaxaca. Y sobre todo este desperdicio que llevan a los cacicazgos, ¿no? A los conglomerados, a los superpoderes, pues que no se pueden, contra los que no se puede, pues ahora sí que competir, ¿no? Porque de repente, pues sí, la banda tiene como más la idea, pues, de sacar 1000 libros, ¿no? 1000 ejemplares de un libro para regalarlos, ¿no? Incluso luego ni para venderlos o para que, pues, no sé, ahí se les queden, o en fin, sí, no para regalarlos en un año, no sé, que para realmente venderlos, o para poder vivir de ellos, o para buscar pues lectores que paguen una cantidad por el libro como un producto cultural, pues, que es lo que es también, ¿no? El libro es un producto cultural, porque es mucho. También hay esta discusión, esa discusión sí me parece un poco bizantina, de si el libro, o si uno escribe un libro para venderlo, o porque tenías que escribir el libro, o era tu misión en la vida, ¿no? O porque era o porque tienes un compromiso con la literatura, con lo que escribes. No, yo creo que también, no sé tú cómo lo veas, uno también tiene que escribir libros para venderlos, porque si no, pues pues no sé, pues se cae en esto, se cae en los grupos, se cae en los conglomerados, se cae en los consorcios que nunca miran para otro lado que no sea para arriba, ¿no? Y para ellos mismos, no se miran más que al espejo. Entonces, pues sí, ¿tú cómo ves este tema? Pues yo realmente no creo en la producción a favor de los abstractos. O sea, ¿qué quiere decir? Pues si yo publicara por el beneficio de la literatura universal, pues me estoy creyendo un chingo, güey. O sea, la verdad me parece que estos proyectos, o los proyectos con los que me siento más afín, son esos proyectos que entienden sus alcances, que se preocupan por saber si cobran sentido la siguiente publicación y en cuántas personas podrían cobrar sentido, en darle una oportunidad a la reproducción de sus contenidos a partir de eso. Yo no veo absolutamente ningún problema en la gente que publica para vender sus libros, para que conozcan su obra, ¿no? O sea, eso es muy diferente a decir que publicas para aportar a la gran literatura universal, o a la gran literatura política, o a la gran literatura antibelicista del mundo. O sea, creo que esas cosas van tomando su lugar con el tiempo, y uno tiene que aprender que estas decisiones que uno toma no son inmediateces, no tienen o al menos desde donde nosotros las producimos no buscamos este feedback inmediato, sino entendemos que estamos, o que queremos protagonizar realmente una especie de asentamiento de una escena, de algo más abierto. Y luego siento que es lo que se pierde a nivel industrializado. Todo el mundo quiere tener el nuevo bestseller, todo el mundo quiere tener sus libros en las mesas de novedades, y todo el mundo quiere el mueble más cercano al restaurante en Sanborns, y son esas las batallas que realmente se van generando, y donde sí el que gana es el que tiene más recursos, evidentemente. Y a estos niveles de producción pequeña, modesta, creo que lo que hay es una gran referenciación entre pares, entre las diferencias de los proyectos, y lo que hay siempre es una contaminación cruzada entre las formas de hacer, las formas de imaginar, las relaciones que se producen alrededor de los libros. Suena bastante utópico, pero realmente también uno tiene que reflexionar qué calidad de vida quiere tener a través de los libros.
porque solamente el señor Random House se puede comprar un yate vendiendo libros. Realmente creo que si también seguimos utilizando o partiendo de lo fantástico para producir libros o objetos editoriales o publicaciones, de alguna forma estás condenando el propio destino de las decisiones que vas tomando en aras de un cortoplacismo, pues que puede ser nocivo para ti, que puede ser nocivo para tus congéneres en ese ámbito. ¿Por qué es de lo fantástico? ¿A qué te refieres con lo fantástico? Pues lo fantástico me refiero a esta cosa de, ¿sabes? Lo fantástico apegado a lo puro, prístino del libro también. O sea, hablar de que uno quiere ser editor porque el libro es el objeto cultural de la memoria, y el objeto cultural por antonomasia, y el objeto que realmente define la ignorancia y la separa de la alta cultura, pues me parece un panorama bastante fantástico y engañoso desde mi perspectiva. Yo creo que sí hay editoriales que nacen, se desarrollan detrás de ese objetivo, pero pues creo que de este lado, digamos que de la moneda, más nos ha hecho bien como serenarnos y intentar cobrar sentido. O sea, realmente creo que eso define, por más desdibujado que se escuche, me parece que sí es importante en estos proyectos, que están todo el tiempo cuestionándose a sí mismos para no perder el sentido, para evolucionar hacia un nuevo sentido. ¿Nuevo sentido de qué? De su ímpetu publicacional, o sea, de su motivación publicacional. Ok, pues está buena esta plática, ¿no? Está un poco fuerte también porque aquí pasan los camiones, aquí pasa el camión, y pasan varios camiones, es como 4 rutas las que pasan por acá. Y bueno, ya para ir como concluyendo, Tona, una plática interesante, Tonatiuh Trejo, ahora sí que, ¿qué le dirías a la banda para que venga al Anhelo, venga a comprar libros, venga a echarse un cafecito, a platicar contigo, porque sabemos que tienes una plática muy interesante? Vengan a platicar, o sea, también la librería... El amiguito, ¿cómo se llama? El amiguito que un día, ¿no? Que también es otro atractivo aquí del lugar, un personaje ahí. Nosotros realmente en el Anhelo buscamos que la librería, el pretexto sea el libro. Creemos que finalmente lo que tenemos entre manos es un espacio, y es un espacio que podemos utilizar para cualquier cosa, al servicio de muchas otras necesidades que no solamente sean las de hacerse de un buen librito. Y hemos tenido conciertos, hemos tenido teatro, hemos proyectado algunas cositas. Tuvimos aquí, por ejemplo, algún proyecto de fotografía estenopeica. Sí, aquí se presentó la Sierra Eléctrica en este otro lugar. Justamente aquí se presentó en ese mítico concierto del Anhelo Sessions, la Sierra Eléctrica. Entonces eso, o sea, si tienen una propuesta y buscan un lugar para hacer algo, vengan, no tenemos que platicar exclusivamente de libros, porque justo, o sea, el universo no gira alrededor de los libros, y si bien el fútbol es lo más importante de lo menos importante, quizá los libros sean lo menos importante de lo más importante. Lo demás también lo podemos masticar juntos por acá. Dense una vuelta, échense un café, yo invito al primero. Algo que decías, quisiera preguntarte, es esto que platicamos hace un tiempo, ya finalmente, de que una librería así sería ahorita imposible ponerle en la Ciudad de México. ¿Podrías platicarnos algo sobre eso? Bueno, sí, claro. O sea, sería imposible si fuera yo el que la quisiera poner, porque mi capacidad económica no me daría para ponerla. No es imposible en términos de que si alguien tiene varo y se le ocurre algo así, pues claro que puede rentar un local en Avenida Madero de 2 pisos y traerse todas las editoriales latinoamericanas extravagantes
porque de eso se trata también, de saber hasta dónde puedes combinar tus posibilidades con tus anhelos. Por eso se llama el anhelo este lugar. Y nuestro anhelo tiene la forma que le pudimos dar con nuestras posibilidades de tiempo, de físicas y económicas. Entonces, a eso me refiero, que este lugar no hubiera sido posible para mí en Ciudad de México. ¿Y por qué el anhelo en Oaxaca? Porque Oaxaca es una ciudad que ya tenía una tradición editora desde hace tiempo. Y como lo editorial está subterráneamente imbricado con la impresión, con esta idea de producción por impresión, pues Oaxaca es el epicentro de la gráfica nacional y aquí hay muchas formas de imprimir, entonces era lógico que yo hubiera más o menos perfilada una pulsión publicadora, que sí, durante muchos años fue exclusivamente la gráfica, pero en los últimos 10 años ha generado proyectos interesantes a partir de este deslinde quizá de la producción gráfica específica. Entonces hicimos un bosquejo en Tijuana, hicimos un bosquejo en Mérida, pero al final concluimos que Oaxaca también está a una distancia más adecuada para poder traer libros a la librería sin tener que hacer traslados tan largos. Y caímos aquí, un proyecto interesante, Matamoros 404, que nos abrió las puertas y que aún estando en un espacio bastante céntrico, muy cerca del Zócalo, no se pasó a larga con la renta. O sea, eso también nos dio la facilidad de instalarnos aquí en esta esquina. Ok, pues unas palabras, pues, un último mensaje a la gente que nos está viendo. Un mensaje de esos de que uno dice, no mames, ¿qué mensaje? Final del tono, no mames, voy a llorar. Una cosa así. No, está cabrón. No, me abstengo. ¿Así es el mensaje final llegador? Sí. Qué bárbaro, bueno, pero bueno, No, ya saben, pueden venir aquí al Anhelo, vengan al Anhelo, aquí con Tona, con Andrea, y pues nada, también sigan comprando libros y pues sí, ahí síganle, todos hay que seguir, gracias.